Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Quiero hacer este video para contestar una pregunta que surge con esta guerra entre Israel y Hamás, que vemos que cada vez más actores empiezan a intervenir en este conflicto militar. Vemos que se incluyó Hezbollah en el norte del Líbano, también hay conflictos con Cisjordania. Israel hace poco bombardeó 2 aeropuertos en Siria. Y parece que esta guerra va a ir cada vez tomando más fuerza y algunas preguntas surgen y entre ellas la más interesante quizás es: ¿puede salir el anticristo de esta guerra? Déjenme contestarles puntualmente. La respuesta es no. El anticristo no va a surgir de una guerra. Es importante entender que el anticristo va a salir de un proceso de paz. Ya vamos a ver el pasaje bíblico que contesta esto, pero es importante entender que hacia ahí se está encaminando Israel, hacia la paz. Debemos comprender que el conflicto árabe-israelí cada vez se ha ido solucionando poco a poco en el Medio Oriente. Egipto, Jordania, desde la guerra de Yom Kippur en 1973, firmaron pactos con Israel, y no debemos olvidar que en el gobierno pasado de Donald Trump, a través de los acuerdos de Abraham, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, Sudán, todos estos países se incorporaron en la paz, e inclusive sabemos que hay una clara intención también de Arabia Saudita, que es una potencia en el Medio Oriente, de también hacer la paz con Israel. Hacia ahí es donde se dirige el mundo. Es verdad que desde que se fundó el Estado de Israel ha habido un conflicto árabe-israelí y árabe-palestino, porque recuérdense que ya expliqué en un video anterior que los palestinos son los descendientes de los filisteos. Los palestinos es verdad que son árabe parlantes, pero no son árabes, son filisteos, son descendientes de los filisteos. Entonces es importante entender que aunque hay algunos países árabes que todavía tienen hostilidad contra Israel, como por ejemplo Qatar, es importante entender que la tendencia que vemos que está ocurriendo en el Medio Oriente es que más bien el Medio Oriente se está dirigiendo hacia la paz, y ahí es cuando el anticristo va a surgir. Eso es una señal que va a anunciar, a precedir la aparición del anticristo, la paz en el Medio Oriente. Así lo dice la Biblia en Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice la Biblia: y por una semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que se determine se derrame sobre el desolador. Yo sé de antemano que hay muchísimas escuelas escatológicas que niegan que esto de hacer un pacto con muchos y que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sé que muchas escuelas escatológicas difieren en que esto se esté refiriendo al anticristo. De hecho, algunas escuelas escatológicas enseñan que más bien está hablando de Jesucristo, que era el que iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Otras escuelas escatológicas no quieren reconocer en el anticristo una persona, sino algo, como por ejemplo el historicismo, que trata de decirnos que el anticristo es el sistema papal. Pues bueno, déjenme decirles que esto no es así. Cuando hacemos una exégesis profunda, está claro que se está refiriendo al anticristo, pero es importante entender que tanto el judaísmo como los cristianos primitivos nunca vieron en Daniel capítulo 9, versículo 27, una alusión a algo que no fuera el desolador, un personaje hostil. Déjenme, por ejemplo, leerles lo que dice Primera de Macabeos en el capítulo 1, versículo 54, dice: el día 15 del mes de Quisleu del año 145, levantó el rey, ¿cuál rey? Antíoco Epífanes IV, sobre el altar de los holocaustos, la abominación de la desolación. Qué interesante que para el judaísmo la abominación de la desolación se había cumplido con una persona de carne y hueso, Antíoco Epífanes IV. Cuando Cristo en Mateo capítulo 24 dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación, que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿a qué se estaba refiriendo?
Ya los judíos habían pensado que la abominación desoladora había ocurrido con Antíoco Epífanes IV, más o menos en el año 167 a.C. Y cuando Cristo vuelve a mencionar esto, los judíos entendieron de inmediato que una vez más iba a ocurrir una abominación desoladora de parte de un ser hostil. Así también, por ejemplo, pensó Flavio Josefo, el historiador del tiempo de los apóstoles, cuando en su obra Antigüedades de los Judíos, Flavio Josefo dice las siguientes palabras: esto se realizó el mismo día que 3 años atrás el culto sagrado había sido reemplazado por un culto impuro, adaptándose las costumbres de otros pueblos. El templo que había sido desolado por Antíoco, lo ven, desolado por Antíoco, permaneció en este estado por espacio de 3 años, pues estos acontecimientos tuvieron lugar el día 25 del mes de Apelayos en la Olimpiada 153. Fue restaurado el mismo día, el 25 del mes de Apelayo, año 148, Olimpiada 154. La desolación del templo se realizó de acuerdo con lo predicho por el profeta Daniel 400 años antes. Profetizó que los macedonios lo destruirían. ¿Se dan cuenta? En el pensamiento del judaísmo tardío, el desolador es un personaje. Ahora, es muy importante porque, recordando lo que la Biblia dice en Daniel 9:27, no solo se nos está hablando de la abominación desoladora. No sé si ustedes pusieron atención, pero dice la Biblia que por una semana confirmará un pacto con muchos. Él no hace el pacto de paz, Él lo confirma. Esto quiere decir que el anticristo va a aparecer en tiempos de paz. Y esto, así pensaron los cristianos primitivos. En el año 180, Ireneo de León, cuando escribió su obra Adversus a herejes, pensaba también que el desolador iba a traer la abominación desoladora. Esto quiere decir que la paz también se le debía atribuir al desolador. Déjenme leerles por un momento lo que dijo Ireneo de León en el libro 5 que escribió. Él dice lo siguiente: el Señor decía a los que no creían en Él: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si viniera algún otro en su propio nombre, a Él lo recibiréis. Ese algún otro es el anticristo, dice Ireneo de León. Esto es lo que el anticristo hará. Cuando reine, trasladará su reino a Jerusalén y se sentará en el templo de Dios, seduciendo a aquellos que lo adoran como a Cristo. ¿Se dan cuenta? Ireneo, que escribió en el año 180, no había templo para Jerusalén en ese momento, pero él estaba seguro de que habría un tercer templo, y también para Ireneo estaba claro que el anticristo se sentaría en ese templo. Y para Ireneo, las profecías de Daniel capítulo 9, versículo 27, corresponden al anticristo. Déjenme leerles. Enseguida, para describir su tiranía, durante la cual serán perseguidos los santos que ofrecen sacrificio puro a Dios, a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y libaciones, levantará en el templo la abominación de un ídolo, hasta que se consume el tiempo de la destrucción, estará por encima de la desolación. La mitad de la semana, así dice Ireneo, son 3 años y medio. Escúchenme bien, el anticristo aparece en tiempos de paz, confirmando paz, no aparece en medio de una guerra. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, esta es una señal que hará, que va a anteceder al anticristo. Paz en el Medio Oriente. No saldrá el anticristo de esta guerra. Pero un punto muy importante y que nadie dice y que hablaremos en un siguiente video es el tema del falso profeta. Porque el falso profeta es una imitación de Juan el Bautista, que apareció 6 meses antes de que Cristo hiciera público su ministerio. Otro punto importante, la gente está esperando la aparición del anticristo, pero lo que no debemos olvidar es que antes de que aparezca el anticristo, al igual que apareció Juan el Bautista anunciando el ministerio de Jesús, primero tiene que aparecer un líder religioso relevante, el falso profeta, que aparecerá antes del anticristo para preparar su camino. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y que tengan mucha paz.